10:37 ya de esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud confirmaba otro caso de viruela símica. Doctor Guillermo Sequera, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Alexis y Amalia, te saludamos. Con respecto a este comunicado, doctor, ¿qué detalles nos puedes dar de esto? Así es, nosotros ayer confirmamos el segundo caso, sería nuestro segundo caso de viruela del mono en nuestro país, caso confirmado, un joven entre 25 y 35 años que acudió a los servicios solicitando el mismo test, ¿verdad?, de viruela símica. Y bueno, se salió positivo, volvimos a reconfirmar, volvimos a hacer el test, confirmamos con eso el caso. El paciente en líneas generales está bien, está en su casa, ¿verdad?, está haciendo su aislamiento. Y nosotros estamos ahora en búsqueda un poco de posibles contactos, armando un poco el árbol de contacto, ¿verdad?, donde se contagió, porque es una persona que no viajó al extranjero, una persona que se contagió en el país. Entonces estamos investigando un poco cómo fue el contacto, cómo fue la red de contagio y quiénes son los posibles otros contactos, ¿verdad? Obviamente con ayuda de él, a quienes tenemos que dar el seguimiento y recomendar la atención a cualquier síntoma, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de que no hay una trazabilidad del lugar en donde él pudo haberse contagiado al no haber un viaje, ¿podemos hablar de un virus circulatorio, doctor? Y todavía no puedo decir eso porque si la persona, aunque no haya salido, pero se contagió, por ejemplo, con un extranjero, o no necesariamente un paraguayo, pero que no vive en el país, que estuvo de visita nada más, por ejemplo, no diría que es una circulación comunitaria. Ahora, si se contagió por una persona que sí, que tampoco salió del país, sí estaríamos ya sospechando de una circulación comunitaria, ¿verdad? Lo cual hablaría de que estamos ante probablemente mucho más casos de los pocos que estamos contando, ¿verdad? Ahora, con respecto a estos 45 casos que en teoría ya se descartaron, doctor, ¿hay una conciencia o una conciencia por parte de estos pacientes? Sí, no, 45 casos descartados es un número interesante, igual sigue siendo poco. Sí. De los 45, la gran mayoría terminaba siendo varicela o alguna enfermedad más común, digamos. Solamente, como saben, solamente 2 casos tenemos confirmados de viruela del mono. Pero sí son casos, me llama la atención de que son muchas mujeres, cuando estamos viendo que esta epidemia se está dando más en hombres. Sí. Entonces, creo que la mitad más o menos son mujeres. Y a veces vienen personas también de edad muy avanzada, por ejemplo 60, 70 años, cuando nosotros también decimos que las personas que tienen más de 50, 55 años son personas que ya tuvieron la vacuna, por ejemplo, contra la viruela humana, que se vacunaba antes. Entonces, estas personas es poco probable que se enfermen con viruela del mono, quizás otra enfermedad. Pero igual se hacen test, ¿verdad? Insistimos nosotros, hay que tener como la mira un poco más fina, ¿verdad? Y tratar de exigir el test como personal de blanco, y uno, si es que tiene lesiones en la piel y tiene menos de 50 años, sospechar en esta enfermedad. ¿Qué es el signo así que llama la atención y que le hace venir a los pacientes? Son las lesiones que duelen, son lesiones que duelen, ¿eh? Son como unas llagas. ¿Y pica, doctor? La lesión pica un poco, pero más, a diferencia de que pica, más dolor. Eso estamos viendo. Los casos de los 45 casos descartados, como te dije, la mayoría eran varicela. Y la varicela en el adulto se parece mucho a la viruela del mono. La diferencia es justamente que la varicela pica y la viruela del mono duele. Y sobre todo que acá también, cuando hay varicela, están como muy acostumbrados a la famosa hoja de guayaba y demás, hervir y ponerse eso por la piel, ¿verdad? Así es muy buen esterilizante eso. Sí. Lo importante es tener limpia la lesión. Las lesiones son los puntos de mayor contagio del cuerpo. El contacto de otra persona con las lesiones de otra persona es lo que genera el contacto y la diseminación de la enfermedad. Así que lo importante es mantener limpio, ¿verdad?, y tapar las lesiones cuando estoy interactuando con otras personas. Ahora, doctor, usted hablaba paciente monitoreado, pero ¿cuál es la recomendación al confirmarse la enfermedad? ¿Aislamiento, no contacto con otras personas? ¿Y cuál es el segmento de la población que está más expuesto? Bueno, las personas que dieron positivo, lo que tienen que hacer es un aislamiento, tienen que completar 21 días de aislamiento y cuentan su día 1, el primer inicio del síntoma. ¿Sí? Generalmente las personas consultan en su día 5 o 6 más o menos, porque primero tiene fiebre, dolor de cabeza, eso no piensa que es viruela del mono, pero sí sospecha más viruela del mono cuando aparecen las lesiones, ¿verdad? Entonces ahí está en el día 5, 6 o 7. Y entonces hay que completar 21 días de aislamiento. El aislamiento no tiene que ser absoluto,
Uno puede estar en su casa, lo importante es estar en una habitación solo, no dormir con otra persona, pero sí puede interactuar en la casa, en los pasillos de la casa. Puede también sentarse en la mesa a comer con los familiares, no hay problema. Lo importante es no compartir utensilios, no compartir el tereré, no tener un contacto directo. Eso es lo que se recomienda. Y el uso, mientras esté enfermo la persona, el uso del tapabocas. ¿Cuándo más o menos? Nosotros decimos 21 días, Sí. pero cuando la persona deja de contagiar, cuando esas lesiones en la piel empiezan a tener una costra y empiezan a estar bien sequitas. A partir de ahí, y lo mismo que parece con la varicela, cuando la costrita está bastante seca, ya deja de ser contagiosa la persona. Doctor, ¿y cuál es el especialista que atiende esto? ¿El clínico o va al dermatólogo también? Puede llevar el clínico, preferentemente el dermatólogo si las lesiones son en piel, pero yo creo que el que lidera un poco la enfermedad acá Sí. es un poco el infectólogo. ¿Sí? Ah, el infectólogo. Sí, porque es una enfermedad que puede ser sistémica también, tiene complicaciones, inflamación de ganglios, en los casos graves que se dan principalmente personas que ya tienen alguna enfermedad. La mitad de los casos tienen HIV, entonces un abordaje de un infectólogo es importante. También vemos que hay lesiones, nos comentan los colegas que ya vieron mucho más casos en los países vecinos, que como son lesiones muy dolorosas, lo más difícil es la gestión del dolor. No sé, con analgésicos comunes hay que usar a veces medicamentos derivados opiáceos para el tratamiento del dolor. Es muy doloroso, principalmente si las lesiones son perigenitales, perianales. Bueno, a propósito de eso que mencionaba, formas de contagio, doctor, es importante recordar e insistir también en esto. Sí, el contagio es contacto de piel con piel. ¿Sí? Y por excelencia, con mayor contagio de piel con piel que ocurre con una persona, otra es la actividad sexual. ¿Sí? No es una enfermedad de transmisión sexual como es el HIV o un montón de otras enfermedades, pero sí el acto sexual es un momento de un intercambio de piel con piel muy grande, lo cual lo pone casi al mismo nivel que las otras, ¿verdad? Pero uno puede tener protección, por ejemplo, puede tener una actividad sexual y una protección para el HIV, usar, por ejemplo, el preservativo, pero al tener lesiones en las manos, en el pecho, ¿verdad? Y de abrazarle a la otra persona de manera prolongada, intensa, uno puede contagiarle de esa manera, por más de que se cuide sexualmente. Y el contagio se da. Entonces, por el sexo, ¿me puedo contagiar? Claro que sí, pero se da principalmente por esa interacción piel intensa y prolongada que se tiene en el sexo. Yo puedo tener una interacción intensa y prolongada de piel con piel con otras actividades, puede ser laborales, de contacto físico, ¿verdad? O compartir el tereré mucho y puedo tener lesiones en la boca, puedo estar compartiendo el tereré con otro que tiene, no, este es mi herpes nomás, ¿verdad? Y le contagio viruela del mono a otra persona, ¿verdad? Entonces, hay que tener conciencia de que esta es una enfermedad de contagio por contacto piel con piel o contacto directo. Ahora, doctor, con respecto al diagnóstico, aparte de esas lesiones en la piel de las cuales usted habla, decía un test. ¿Ese test tiene algún costo? ¿Está disponible en todos los hospitales públicos? ¿Cómo es el tema? Hasta el momento el hospital está centralizado en el hospital, en el Laboratorio Central de Salud Pública, pero todas las redes de servicios de salud, principalmente los servicios que tienen capacidad para tomar la muestra de SARS-CoV-2, el hisopado para SARS-CoV-2, el mismo hisopado, solamente que no en la nariz, sino en la lesión, ¿sí? De la piel, es donde el hisopo se pasa por ahí. Y con el mismo instrumento se deriva esa muestra al Laboratorio Central para en menos de 24 horas tener el resultado. Entonces, hoy, en todas las cabeceras departamentales y en todos los hospitales donde se hacen pruebas para SARS-CoV-2, donde se hace el PCR para SARS-CoV-2, ahí también se debe hacer la toma de muestra de la sospecha de monkeypox y se remite la muestra al Laboratorio Central. ¿Está aquella viruela que nos agarra en la primera o nos toma en la primera infancia, doctor? ¿Cuál es la diferencia de esta con esa? O sea, para tener también esas señales de alerta y que no se preste la confusión. Viruela no hay hace muchísimo tiempo. Claro, fue una enfermedad erradicada, sí, varicela, la viruela, sí. Del planeta. Sí, del planeta, sí. Una enfermedad que se parece mucho es la varicela. La varicela. Esos términos confunden a veces, doctor. El famoso virus A que le dicen. El virus A, sí. El virus A que se disemina mucho en el cuerpo, que ya hace más de 10 años se está vacunando en nuestro país contra la varicela. Entonces los niños que tienen hoy 10 años o menos prácticamente tienen la vacunación. Entonces vemos varicela en las edades un poco más elevadas, que todavía no se vacunaba en nuestro país de manera masiva. Entonces los niños que hoy tienen 15, 16, inclusive 20, 30 años, los jóvenes,
pueden tener varicela. Y vemos brotes de varicela. Vemos en las universidades, vemos en las escuelas, en los adolescentes, vemos en las Fuerzas Armadas, hay brotes. Y todos los años tenemos brotes de varicela. Y se parecen mucho. De hecho, dermatólogos, infectólogos también dudan mucho. Este ya es viruela del mono y varios siguen terminando siendo varicela. En el adulto la varicela se parece mucho. El virus se parece mucho a la viruela del mono, ¿verdad? Está bien que a toda varicela le investiguen, que sospechen de viruela del mono, están en todo su derecho, ¿verdad? Pero hay que hacer el test también para varicela. Y es una enfermedad de notificación obligatoria, la varicela genera brotes, ¿verdad? Entonces, se parece mucho. ¿Cuál es la diferencia? Que la varicela pica más que nada. La varicela no genera esa inflamación de ganglios muy importante que genera la viruela del mono. Y la viruela del mono tiene lesiones más localizadas, más perianales, perigenitales, y en la boca, ¿verdad? Y, como dije, tiene ganglios, ¿verdad? Tiene fiebre, es un poco más ruidosa, digamos. Doctor, cambiando de tema o de patología, brevemente, en una oración, ¿cómo podría usted ahora definir la situación del COVID en nuestro país? El COVID está en su fase prácticamente de contagio más bajo que vimos desde el inicio de la pandemia ahora. Tiene el nivel de transmisibilidad más bajo. Estamos prácticamente casi parecido a lo que teníamos en marzo de 2020, con muy pocos casos, 1, 2, 3 por día. Y sí algún que otro fallecido, pero son de casos que estuvieron internados de hace un mes, que ahora están por alguna otra complicación, están falleciendo, pero el COVID fue el que le llevó a internarse. Entonces, estamos en un momento bastante tranquilo, ¿verdad? Y mirando globalmente también vemos de que no hay una región del mundo que está explotando de casos. Entonces, el horizonte para los próximos 3 meses es bastante benigno, ¿verdad? Nosotros ayer teníamos una reunión de vigilancia, un poco pensando ya ese escenario de fin de la pandemia, cómo vamos a vigilar el SARS-CoV-2, cómo vamos a desescalar algunas medidas y cómo va a ser la estrategia ante un escenario de convivir con este virus sin que sea pandemia, pero que un virus que vino para quedarse, ¿verdad? Eso estamos discutiendo ahora. Doctor, siempre es muy productivo hablar con usted. Muchas gracias. A las órdenes, Amalia. El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, muy gráfico, siempre explicando todo lo que tiene que ver con este nuevo caso de viruela símica que se detectó, pero afortunadamente está controlado.